Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuantísimo tiempo sin vernos. En primer lugar, un segundito. Remember that if you only speak English and you don't understand a word of Spanish, you've got the subtitles right there, buddy. So click and let's go. Bueno, en primer lugar quería pedir disculpas porque he estado muy ocupado, me ha salido muchísimo trabajo y la verdad es que no he podido prestarle atención ni a YouTube ni a Instagram. Pero no os preocupéis, ya he hecho todos los trabajos, las cosas ya están tranquilitas y ahora puedo volver a mi rutinita de hacer vídeos, ¿ok? Este vídeo me hace una ilusión brutal y se basa en una historia real. El otro día iba caminando por la calle y pasé por delante de una casa de empeños. Me hace gracia las casas de empeños desde que veía la casa de empeños del canal Discovery y por lo tanto entré. Para mi sorpresa, en esa casa de empeños había una sección de instrumentos musicales en los cuales encontré algo muy interesante. Esta mierda de pedal. ¿O qué? Es maravilloso, es un pedal que, desde mis estimaciones y teniendo en cuenta los modelos que se fabrican a día de hoy, tiene que tener alrededor de entre 15 y 20 años. No se han preocupado ni de limpiarlo, el pedal está lleno de mierda, lo veas por donde lo veas, terriblemente oxidado, no usa cadena, sino que utiliza esta versión extraña de strap, cruje todo mucho, pero francamente me interesa mucho para hacer este vídeo. En este vídeo lo que vamos a hacer es una comparativa real, os juro por las tetas de la Virgen que yo no he tocado este pedal antes. Y lo que quiero comprobar es simplemente si un pedal de 20 años de antigüedad y 30 euros puede competir con un pedal de primera línea como es el pedal que utilizo actualmente, el Yamaha FP9 de cadena. Bien, pues para comparar el rendimiento de ambos pedales lo que se me ha ocurrido es reducir el vocabulario musical al mínimo. Por una parte, golpes simples y por otra parte, golpes dobles. Pero los que ya me conocéis sabéis que eso sería bastante fácil, así que lo que yo voy a hacer es tocar golpes simples y dobles a 200 BPM y a 220 BPM para ver si realmente un pedal que ha costado 30 euros puede competir en respuesta y en agilidad con un pedal que a día de hoy posiblemente ronde los 500 euros. A la vista está que en esta comparativa asistimos a un combate de Khabib Nurmagomedov contra mi amigo Pedro el Tuercas. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos adelante con el test. Empezamos con los golpes simples a 200 BPM comparando ambos pedales. Vamos a ver cómo se porta cada uno de ellos. Prueba número 1. Golpes individuales sencillos intercalando pie derecho y las dos manos. Vamos a trabajar a 200 BPM para comenzar y por supuesto la prueba la empieza el pedal de gama alta. 1, 2, 3, ¿Esto cómo coño irá? Tiene un sistema aquí como algo raro, tiene una palanca. Ahí, palanca tiesa. Va a haber que tocarlo un poquito para que responda. Tiene una respuesta muchísimo más lenta, pero como decía mi abuelo, mira lo viejo que es el viento y aún sopla. La hostia, esto está oxidado. Ah, esto es la tensión máxima ya del pedal. Ah, la. Nos lo vamos a pasar bien. ¡Venga, coño! Esto es un poco una mierda, ¿no? Me cago en la puta. ¡Ah! La palanca es la fijación. La palanca es la fijación. Claro. Ahora todo es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es mejor. Ahora esto parece que va a responder un poco mejor. Ok. 1, 2, 3, sí. Ok. Era todo cuestión de la palanca. Parece que es un sistema arcaico de runas que si no le das a la palanca el pedal como que no tiene pilas, ¿ok? Bien, prueba superada. Los dos parece que se defienden muy bien. Parece ser que la palanca era responsable del mal funcionamiento del pedal y es que está en muy mal estado, muy oxidada y cuesta mucho subirla y bajarla. Una vez consigues ejecutar dicha acción, el pedal se ancla perfectamente y la respuesta es muchísimo superior a la que traía de serie. A 200 BPM, la diferencia real entre ambos pedales no es más que una diferencia de tacto y no de respuesta. Vamos adelante con 220. Bien, después de haber superado los problemas mágicos del sistema de agarre chungo vamos a poner el orden a la inversa, vamos a saltar a golpes lineales a 220 BPM, pero en este caso voy a comenzar con el pedal de mierda porque quiero notar yo personalmente el cambio de este pedal a esta puta maravilla de la ingeniería, ¿de acuerdo? Ok, vamos adelante con ello, no va a ser fácil, no va a ser agradable, pero nos lo vamos a pasar todos bien juntos. Esto va... ¡Pom! Esto va muy rápido, vamos a ver qué pasa. 1, 2, 3, Ok, bien, buen trabajo, cabrón. Ok, vamos a quitar esta cosa. A ver el sistema este chungo. La
la Virgen! ¡Hostias! ¡Puta madre, nano! ¡Va, coño! No hay manera de hacerlo... ¡Ah! Esa es. Joder, la puta madre. Oh. ¡What a piece of shit! Va, zúmbale, rey. Pop. Vale, ajustado. Esto es un puto pedal y lo demás son tonterías. ¡Un, dos, tres, Ok. Bien, con los 220 sí que empiezan a aparecer reticencias en el pedal más viejo. Obviamente la respuesta del pedal nuevo es muchísimo superior, la agilidad del mismo es total, puedes trabajar a cualquier tempo con soltura, mientras que el otro pedal da la sensación de que en cualquier momento se va a desmontar. Pero por supuesto la comparativa no llega hasta aquí, sino que vamos un pasito más allá. Los golpes lineales requieren un correcto funcionamiento de todos los mecanismos del pedal, pero los golpes dobles son mucho más breves y pueden ejecutarse con unos mecanismos más sencillos. ¿Podrá competir el pedal de gama baja en golpes dobles a cualquier velocidad con el pedal de gama alta? No lo sé, pero lo vamos a saber dentro de muy poco. Vamos a ello. 1, 2, 3, Ok. Macho, pito, peludo. Dobles a 200 con el pedal de mierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¡Oh, rock and roll! Muy bien. Ok, muy bien, bandido. Vamos adelante con 220, golpes dobles, pedal mierdoso. A por todas, hostia. 1, 2, 3, ¡Oh, Dios! Es el puto martillo de Thor. El que lo levante será digno de comprarse un pedal decente. Me cago en la puta, nano. Venga, coño. Parece un pelapatatas del siglo XVIII. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Bien, ha ocurrido lo que me esperaba. Los golpes dobles funcionan bastante bien en ambos pedales. Me he sentido muy cómodo ejecutándolo tanto con el modelo nuevo como con el modelo viejo y por lo tanto, pese a que tengo un ganador claro, obviamente el pedal nuevo, el pedal viejo no se queda tan lejos. Ahora bien, me he dado cuenta que hay un fallo en esta comparativa y es que estamos comparando un pedal de gama baja con un pedal de gama media. Cuando ves los precios de todos los pedales en cualquier tienda online, te das cuenta de que hay 3 franjas a través de las cuales puedes segregar los pedales. Baratos, de 0 a 200. Pedales de gama media, de 200 a 500, 550 y posteriormente, aunque yo no lo sabía y lo he buscado para hacer este vídeo, aparecen pedales de más de 1000 euros. Los Axis el coño de tu vieja, los Trig no sé qué Speed Maximum que tienen que estar hechos de adamantium. Hay una grandísima cantidad de pedales que valen más de 1000 euros. Mi pregunta es, ¿sería esta una comparativa real si no midiéramos las verdaderas capacidades de un pedal? Vamos a ver cuáles de las funciones de gama alta que justifican precios de más de 1000 euros por un pedal pueden realizar estos dos colegas de aquí. Vamos adelante con ello. ¿Cuál de estos pedales me hará la colada antes? ¿Cuál de estos pedales es capaz de adivinar un truco de magia? ¿Cuál de estos pedales será capaz de mantener una conversación decente sobre historia contemporánea? En mi opinión, las revoluciones burguesas no fueron más que una serie de revoluciones a través de las cuales la clase social que tenía el poder económico pasó a ostentar también el poder político, realizando toda una serie de promesas a una gran masa de población que posteriormente nunca cumplieron. Parece que ninguno. Vale, chicos, bromas aparte. A diario recibo miles de preguntas acerca de cuáles son los mejores pedales del mercado, qué pedales recomiendo para tocar música extrema. Bien, por desgracia, aquí al final del vídeo viene el mensaje serio por el cual quería realizar todo este vídeo. Incluso un pedal de 20 años de antigüedad que he comprado por menos de 50 euros en una casa de empeños es capaz de responder de manera muy adecuada y sólida a las presiones de tempos superiores a 200 BPM. A día de hoy, después de 13 años tocando la batería, sigo sin entender cómo pueden haber pedales que valgan
regalan más de 1000 euros. Como veis, no son más que pedales y el rendimiento depende principalmente de la persona. Como decía mi abuelo, es el indio, no es el arco. Y hay muchísimas personas que se piensan que por comprar un pedal mejor, es decir, un pedal más caro, vas a ser capaz de realizar cosas que antes no eras capaz. Y eso es una gran mentira y me gustaría decirlo ahora mismo en mayúsculas. El material no hace al baterista y sobre todo, lo más importante de todo, el valor económico que una empresa le ponga a un producto no determina de ninguna manera la calidad de ese producto y tampoco determina que sea un producto que se adecue a tus necesidades. A la hora de comprar material, ve a la tienda y pruébalo. No compres guiándote por precios, ni por gamas, ni por artistas, porque la única persona que sabe lo que te conviene a ti eres tú y no las marcas, ni las tiendas, ni las promociones y por supuesto tampoco las empresas que fabrican dichos productos. Dicho todo esto, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, me lo he pasado muy bien grabándolo y por supuesto quiero invitaros a comentar todo lo que queráis ver en los próximos vídeos, así como los pensamientos que os ha suscitado este vídeo. Por otra parte, os invito a que os suscribáis, a que le deis me gusta y si queréis echarle un cable al tío de las barbas, por favor, activad las notificaciones porque me ayuda un coño y medio. Por último, como siempre, sabéis que me tenéis en Instagram bajo el nombre de El Estepario Siberiano y en Twitch estoy dando clases gratis bajo el nombre de El Estepario Siberiano. Como siempre, chicos, ha sido un honor para mí estar aquí tocando y compartiendo este ratito con todos vosotros. Cuidad de vuestras familias y disfrutad de este día tan maravilloso. Os mando un abrazo muy grande a todos y espero que estéis de puta madre.